Qué bueno. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Concéntrate en lo que vamos a leer, en lo que vamos a buscar hoy día a través de lo que Dios nos quiere decir. Presta atención a esto, llévalo a tu corazón y busquemos aplicarlo a nuestro corazón como cada vez que nos confrontamos frente a la palabra. Sabes que el libro de Hechos va relatando a siervos de Dios, líderes, en este caso a Pablo, que iba a diferentes lugares llevando la palabra de Dios, e inician los viajes misioneros. Y es bien interesante ver esta situación porque como se va desarrollando el libro de Hechos, vemos cómo van tomando participación de repente todas las personas y el entorno que estaba alrededor de Pablo y llevando la palabra y siendo activos en diferentes lugares donde había necesidad de llevar la luz del Evangelio, ¿no? Ahora, cuando vamos paso a paso por toda esta historia, vemos historias bien sorprendentes, ¿no? Donde Pablo predica el Evangelio, donde muchas personas entienden el mensaje y ponen su fe en Cristo, donde también hay oposición, donde Pablo es expuesto a veces a persecución, donde Pablo es expuesto también a maltrato, donde personas que parecía que estaban de acuerdo, en un momento rechazan la palabra de Dios, o otros que abren su corazón. Entonces es un relato de muchos cambios, pero todo lo que mueve es personas, en este caso Pablo, predicando el Evangelio, cumpliendo con el propósito por el cual Dios les había permitido escuchar su palabra. Y es ver cómo personas que en ese tiempo, en ese momento, en el contexto del libro de Hechos, cómo decidieron compartir su fe e ingresaban a lugares de oscuridad, a lugares de rechazo y compartían la fe de Cristo. Pero cuando llegamos ahí a Hechos 19, 21 al 41, quizás uno piensa, ¿no? Todo está bien, pero no toques mi economía, ¿no? Podemos pensar así de repente, ¿no? Y es interesante el relato que vemos en este pasaje cuando Pablo empieza a proclamar nuevamente la palabra de Dios, a compartir el Evangelio, y saltan algunas personas, saltan algunas fichas diciendo, no, esto no nos conviene. Hasta que todo habías enseñado esto, Pablo, estaba muy bien. Pero llegas a Hechos 19 del 21 en adelante y como que la gente dice, esto no va con nosotros, o esto está chocando con cosas que son muy personales, o que son cosas que cada uno puede manejar. ¿Ha habido alguna vez cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio, cuando la enseñanza de la Biblia ha chocado con algo que sientes que esto es mío, esto yo lo manejo, allí no se debería meter, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué estaba tocando este tema? No me gusta, me ha incomodado. Esto es lo que pasaba en esta parte de la Escritura, y vamos a leer algunos versículos ahí en Hechos 19, del 21 en adelante. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Primeramente, Pablo invierte su tiempo, estuvo más de 2 años, ya lo teníamos. ¿Con cuál regresamos? ¿Con este? Sí, más de 2 años en Éfeso. ¿Qué hacía durante esos más de 2 años en esa ciudad? Él estaba compartiendo y enseñando el Evangelio. Ahora, es desafiante esto, ¿no? Porque uno dice, bueno,
voy a involucrarme, a veces como tus propósitos, dices, voy a involucrarme en la iglesia, en la obra de Dios, y me voy a involucrar en diciembre, ¿no? A veces, no sé, bueno, culturalmente decimos en diciembre como me siento con ganas de compartir, ¿no? Y con ganas de reflejar el amor y veo lucecitas por todo lado y quiero ser bueno, ¿no? Y en diciembre empezamos a involucrarnos en la iglesia, ¿no? O de repente decimos, bueno, en esta etapa de vacaciones me voy a involucrar, o en esta etapa de que tengo tiempo me voy a involucrar en la obra de Dios. Sin embargo, vemos a un Pablo en una sociedad que perseguía el cristianismo, invirtiendo más de 2 años ¿en qué? En enseñar la palabra de Dios en este lugar. Se quedó en esta zona, en este lugar durante bastante tiempo, no con el propósito diferente de hacer cualquier otra cosa, sino con el propósito principal de que las personas de ese lugar conozcan la palabra de Dios. No hizo una visita breve, no estuvo por un momento, sino estuvo por más de 2 años enseñando y predicando con constancia en la escuela de Tirano y en las sinagogas. Ahora, una de las cosas que en este relato nos puede llevar a llamar la atención o buscar aplicarlo a nuestra vida es cuánto tiempo invierto en enseñar a otros la palabra de Dios, ya sea en la iglesia, ya sea en mi hogar, ya sea con mis amigos, ya sea en mi centro de trabajo, en el lugar donde estemos. Porque si Dios nos ha permitido conocer la luz, entender la luz, que es el Evangelio, si Dios nos ha llamado de tinieblas a su luz, y hoy conocemos la palabra, es con un propósito de enseñarlas a otros. Es un tesoro maravilloso, la palabra de Dios, que no podemos guardarlo y esconderlo, que tenemos que enseñarlo y predicar y compartir a otros el Evangelio de Cristo. Por eso es de mucha bendición, y lo es acá en este relato, cuando personas invierten su tiempo, se podría decir específicamente o intencionalmente, en enseñar la palabra de Dios. Y es un desafío grande como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, en decir, sí, yo quiero ser parte de esto. Porque Pablo tomó esos 2 años y de ahí siguió y de ahí fue a otro lado, y es muy emocionante ver los viajes misioneros, y en cada ciudad que él llegaba tomaba tiempo, enseñaba, reunía gente, dice que se iba hasta las sinagogas a enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces uno de los puntos en este relato de la palabra de Dios es ¿cuánto tiempo intencionalmente invierto en enseñar la palabra de Dios? Porque una cosa es cuando están detrás tuyo, ¿no? Oye, ayúdanos en esto, oye, necesitamos maestros para esto, oye, necesitamos músicos, necesitamos auxiliares, necesitamos para esta actividad, o necesitamos... Y dices, bueno, ya pues, me están pidiendo tanto para no decirles que no. Pero otra cosa es cuando nosotros, de nuestro corazón, intencionalmente decimos, quiero invertir tiempo en enseñar la palabra de Dios. Quiero invertir tiempo en darle la gloria a Dios. Quiero invertir tiempo en decir, ¿qué más puedo hacer? Porque llega una etapa en nuestra vida de muchos creyentes que decimos, ya estoy en la cumbre y aquí nadie me mueve. ¿Por qué? Porque ya decimos, ya estoy en paz, ya conozco la palabra de Dios, ya de vez en cuando ayudo en alguna actividad, entonces ya estoy tranquilo, ¿no? Y sé que de repente tal fecha es mi momento de ayudar, de colaborar, y después tranquilo, y después otra vez, y tenemos esa etapa. Cuando pensamos que estamos en la cima y en la tranquilidad, debemos levantar arriba los ojos y ver que hay mucho más. Y no nos engañemos pensando que ya estamos en esa cima, de decir, ya me enseño la palabra de Dios de vez en cuando, o de repente ofrendo, o de repente voy tal fecha. Hay mucho más. Y Pablo nos deja un ejemplo grande, y todos sus colaboradores, de cómo ellos invertían el tiempo enseñando la palabra de Dios. Es normal decir, tenemos que atender otras actividades, y es verdad, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que atender actividades en la familia y muchas cosas más, ¿no? Y Pablo
Si bien es cierto, no tenía que atender ciertas cosas, pero el tema que él tenía era que vivía en un entorno de ¿qué? De persecución. De donde por predicar la palabra de Dios podían morir. Entonces cuando tú ves esa diferencia, dices, hoy tenemos todas las libertades, gracias a Dios, y no sabemos hasta cuándo, pero cuando las tenemos hay que aprovecharlas, de compartir y predicar el Evangelio. En la iglesia, en el hogar, en la familia, con tus amigos, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Pero es bueno, saludable que te pongas profesionales en esto. Él tenía una predicación constante, dice que enseñó diariamente. Diariamente enseñaba, oye, eso es impresionante, ¿no? Con el riesgo de que en cualquier momento, porque después vamos a ver lo que es uno de los pequeños situaciones que suceden en contra de ellos, pero él diariamente invertía este tiempo, ¿no? Y a veces, hoy por hoy, a un cristiano cuando le dices, vas a hacer esta actividad o esta enseñanza en esta semana, este día, ¿no? Es el cansancio total, es el estrés total, pero él nos da ejemplo y dice que diariamente enseñaba y había un crecimiento. ¿Esto qué provocaba? Un crecimiento notable. El número de creyentes aumentó de manera significativa en Éfeso, en ciudades vecinas de Asia Mayor. Entonces, cuando piensas o pensamos o decimos, ¿por qué mi congregación no crece? ¿Por qué hay aún sillas vacías? ¿Por qué no viene más gente? Y a veces decimos, no, pero hay que usar las redes, no, pero hay que poner un letrero, no, pero hay que poner luces, no, que de repente nos ponemos en otra ubicación. Todas esas cosas ayudan, son buenas, pero nada ayuda tanto como que tú le compartas el evangelio a tu vecino. Nada ayuda tanto como tú le compartas el evangelio a las personas que van a tu negocio. Nada va a ayudar tanto como que tú le compartas el evangelio a tu familia. Nada va a ayudar tanto a que la congregación crezca en que cada uno de nosotros verdaderamente busque ser. Ellos son personas que venían siempre a comprar a mi negocio en lo eterno. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis desacreditarse, sino también que el templo de la justicia o como algo así pequeño de plata, ¿y qué hacían? Pues los ofrecían, los vendían afuera, ¿no? Y como este culto idólatra era muy famoso, había fechas, como hasta el día de hoy hay, fechas importantes, donde de diferentes lugares, de diferentes ciudades, venían a adorar a esta diosa Diana. Entonces venían, compraban los templecillos, generaba negocio, generaba ventas, pero mucha gente había puesto su fe en Cristo. Y entonces, cuando mucha gente había puesto su fe en Cristo, ¿qué estaba sucediendo? Pues se abrían los ojos, llegaban a la luz del Evangelio, como seguramente muchos de nosotros hemos llegado en algún tiempo, y entendían que estas cosas no eran reales, ni verdaderas, ni necesarias. Disminuyó, dice, historiadores de esa época dicen que disminuyó notablemente la venta de todos esos templecillos. ¿Y quién era el artífice de todo esto? Empezaron a buscar y decir, Pablo. ¿Quién está predicando el Evangelio? Pablo. ¿Y dónde ha predicado el Evangelio qué ha pasado? La gente se ha convertido a Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Ya no vienen a adorar a la diosa? Yo me imagino, ¿no? Cómo llegaban los informes de repente, en su tiempo, de la forma como lo hacían. ¿No? Y de repente Demetrio decía ahí a los encargados, a ver, pásenme el reporte de ventas de los años pasados. Las ventas impresionantes, ¿no? Top, arriba, ¿no? Campeones en ventas, ¿no? Y de repente Pablo llegó y Demetrio dice, pásenme los informes de venta, ¿cómo están? No, pásaselo tú, no, mejor tú, no, mañana, ¿no? ¿Qué pasa cuando las ventas no son buenas y empiezas a hablar con el personal de ventas? Te retrasa la fecha de entregarte el informe porque pues quiere que la venta crezca, ¿no?
Pero Demetrio seguramente insistía, pásenme cuántos templos hemos vendido, cuántos tenemos que encargar, cuántos tengo que hacer, ahora se vienen las fiestas, hay que hacer más templecillos, cuál es la proyección, seguramente como lo hacen en estas épocas. Y llegó el informe a Demetrio y dijo, ¿qué? Antes vendíamos una cantidad impresionante y ahora casi no hemos vendido. ¿Cuánta gente está afuera? No, Demetrio, hay poca gente. ¿Pero qué? ¿Qué está sucediendo? Y seguramente ellos empezaron a investigar y empezaron a ver cuál es la causa, la razón de que tanta gente deje creencias vanas. ¿Cuál es la razón de que tanta gente salga de la idolatría y venga a la luz? ¿Cuál es la razón de que la gente está dejando de gastar su dinero en comprar estos templecillos? Y le dicen, pues la razón es un tal Pablo, que ha estado caminando por diferentes sectores de Asia, predicando el Evangelio. ¿Y no sabes qué pasa, Demetrio? ¿Qué pasa? Cuando escuchan a Pablo, el mensaje que trae, la gente rechaza y deja todo esto atrás. Y cambia. Y ya no compran los templecillos, y ya no vienen a la fiesta, y ya no dejan acá las ofrendas, las adoraciones a Diana. Y entonces, ¿qué pasó con Demetrio? Esto no puede ser así, dijo, ¿no? ¿Qué se ha creído ese Pablo? Que va a chocar contra nuestra cultura, contra nuestra honra, contra nuestra ciudad. Ese que viene de lejos, ¿qué se ha creído? Pero la motivación de Demetrio era defender tanto la ciudad, era defender tanto la honra, era defender tanto a los habitantes, o era la economía. Le estaba afectando directamente a Demetrio el bolsillo. Le dice, fíjate lo que dice ahí Demetrio, ¿no? Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritando y diciendo, grande Diana de los Efesios, ¿no? El templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa, conocida en latín como Diana, en Éfeso era considerada una, en ese momento, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se apoyaba sobre 127 pilares de mármol, cada uno de 60 pies de alto, o sea, era algo muy majestuoso, ¿no? Y estaba decorado con esculturas monumentales, ¿no? Fue historia perdida hasta su redescubrimiento en 1869. Su altar fue desenterrado en 1965 y se encontraron pues partes de todo esto, ¿no? El hilo central era un meteorito negro esculpido con figura femenina, envuelto como momia y cubierto con senos que simbolizaban la fertilidad. El templo funcionaba también como uno de los principales bancos del mundo antiguo, donde reyes y ciudades depositaban su riqueza bajo la protección de la diosa divina. O sea, ellos creían que llevando su riqueza y todo, ahí esta diosa iba a proteger todas esas riquezas, ¿no? Y era venerado en toda Asia y el mundo entero, siendo el centro religioso y económico más. Que llegaron un ovni y ahí hubo unas vistas y la gente habló con extraterrestres. Y ahora es muy visitada y es interesante que está el Hotel Omni, helados Omni, carnitas, digamos, Omni, restaurante Omni, todo se llama Omni con un extraterrestre, ¿no? Y el lugar que era desértico, todo el mundo cuando pasa con el auto, porque las ciudades están más allá, todo el mundo se detiene, ¿no? Y empiezan a hablar de los Omni, los extraterrestres, hay tour en la noche, no sé qué tour, porque no hay nada, pero bueno, todo se llama OVNI. Se inventaron algo porque pues querían generar economía y ahora todo el mundo para ahí, ¿no? Siempre por esta situación que se inventaron, ¿no? Y era algo como ellos, ¿no? Entonces ellos pusieron ahí el templo y era un pilar económico de la sociedad. Todos llegaban a ese lugar, todos adoraban ese lugar y todos estaban enceguecidos.
Y es maravilloso que la palabra de Dios, en este caso a través de Pablo, llega y quita la venda de los ojos. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder para quitar esa venda de los ojos, que muchos de nosotros hemos tenido durante mucho tiempo seguramente. Y seguramente hemos pensado, ¿cómo podía creer estas cosas o cómo podía hacer estas cosas antes? Y el Evangelio cambió mi vida. Ahora, Demetrio levanta la voz, ¿no? Dice, no, acá que este Pablo está haciendo problemas ahí en nuestra economía, ya no va a venir, se imagina, ¿no? Y de acá a algunos años seguro ya no va a haber templo, no va a haber comercio, no va a haber templecillos, no vamos a tener nada que hacer. No puede seguir esto así, ¿no? Está muy irritado, ¿no? Está muy fastidiado con lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Y qué estaba sucediendo? Gente estaba pasando de muerte a vida. Ahora hay que recordar algo, ¿no? Cuando hay fruto, cuando hay fruto en el Evangelio, cuando estamos predicando y personas pasan de muerte a vida, va a haber oposición. Y va a haber personas como Demetrio que se levantan y tratan de mover a las masas en contra del Evangelio. El enemigo nunca va a estar feliz cuando es una iglesia activa, cuando una iglesia empieza a predicar el Evangelio, cuando hacemos esto, ¿no? De compartir el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, cuando empezamos a invitar, claro, ¿qué va a suceder? Se van a levantar Demetrios, ¿no? Y por ahí un familiar te va a decir, oye, eso de la iglesia, ¿no estarás descuidando tu familia por estar yendo a la iglesia, por estar yendo ahí con los hermanitos? ¿No? O en el trabajo te van a decir, oye, eso de la iglesia pues te está lavando la cabeza, ¿no? Entonces estás invirtiendo mucho tiempo ahí, mejor vente acá al trabajo, a capacitaciones, a cosas que podemos hacer, ¿no? Y te van a querer desviar. Demetrio, ¿a qué apelaba? Señores, somos Éfeso, la gente viene acá, ¿cómo va a pasar esto? Apelaba a ciertas cosas. Y hoy en día la situación es la misma, no ha cambiado. El enemigo, a través de personas en nuestro entorno o nuestra propia naturaleza, nos hace pensar en esta forma de Demetrio y decir, no, me estoy metiendo mucho en la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando empecé a conocer la palabra de Dios, ya vi el reloj, cuando empecé a conocer la palabra de Dios, un grupo de creyentes, de unos misioneros, nos invitaban a salir a diferentes ciudades, a hacer una obra que se llama Renacidos y compartir el Evangelio, ¿no? Y entonces yo, como estaba conociendo, llegué muy emocionado a casa y le dije, papá, mira, me están dando esta oportunidad de ir a diferentes ciudades a compartir el Evangelio, ¿no? Y yo me recuerdo mucho que en esa ocasión mi papá me dijo, oye, ¿no te estás metiendo mucho con la Biblia? Me dijo, ¿no? ¿No estás dedicando mucho tiempo a la palabra de Dios? ¿No estás mucho tiempo con los hermanitos, con los cristianos, decía? Y en ese momento me hizo pensar, recuerdo, o sea, yo recién todavía era joven, y estaba conociendo la palabra de Dios. Y en ese momento recuerdo que pensé mucho, es verdad, ¿no me estoy metiendo mucho en la palabra de Dios? Y mi papá después me dijo, no vaya a ser que después termines predicando en la iglesia. Los planes de Dios son altos, ¿no? Pero en ese momento uno tiene a su entorno a veces, que son las personas que te quieren sacar, evitar. Quizás sin entenderlo, ¿no? Ahora mi papá sí está feliz, ya cambió, pero quizás sin saberlo hay personas que son de oposición, que son Demetrios en nuestras vidas, ¿no? Y se levantan con alguna razón que en el momento podemos decir, no, pues es lógico, ¿no? Pero pensemos más allá. Pensemos lo que Cristo tiene para nosotros. La diferencia que podemos hacer en personas, que es una eternidad. La queja económica era real, ¿no? La excusa pública, religiosa, ante las masas, Demetrio habló del honor de Diana y de la grandeza de su templo, pero la motivación profunda, más profunda de él, era la economía.
La estrategia, ¿cuál fue? Incitar al pueblo. No, Demetrio no iba a hacer todo este movimiento solo, ¿no? Empezó a hablar con la gente, decir, oye, mira lo que va a pasar, ¿no? Y lo juntó ahí en un teatro. Cuando el Evangelio toca la economía, el mensaje de Cristo transforma vidas y esta transformación inevitablemente va a provocar cambios en todo aspecto de nuestra vida y aún en la economía. El Evangelio no puede ser contenido en lo espiritual porque tiene consecuencias prácticas y sociales, económicas, que generan resistencia real en nuestro entorno. Oye, pero si antes el domingo la pasabas con nosotros, ahí con la carnita asada, viendo el fútbol, ¿cómo que te vas a la iglesia? Te van a decir, ¿no? Ahora es el santito, ¿no? ¿Cómo que vas a esos lugares? No, pero vente con nosotros, ¿no? El Evangelio no puede ser contenido en lo espiritual, tiene que tener práctica en nuestra vida. Y va cambiando toda nuestra vida y en todo nuestro entorno. Y en verdad es algo maravilloso lo que puede provocar el Evangelio en una ciudad, en un distrito, en un país, en una población que pone su fe en Cristo. Puede cambiarlo radicalmente. Y sí, se van a levantar Demetrios, pero el Evangelio tiene poder. Fíjate, creo que me fui. Las islas de Lewis, o para los que no lo pronuncian mejor, no hay problema, pero vamos a decirle las islas de Lewis. Es una historia, hace muchos años, ahí en las islas, en Escocia, cerca de Inglaterra, habían dos personas mayores, dos señoras de más de 80 años. ¿Sabes cuál era su preocupación de ellas? Que en su iglesia cada vez estaban asistiendo menos jóvenes. Las señoras mayores quizás pensaron y dijeron, nosotros no podemos hacer mucho por lo que está pasando en nuestra sociedad real en ese momento. Sin embargo, ellas decidieron juntas en la noche orar por su comunidad, por su pueblo, por su iglesia y por lo que estaba sucediendo. Dice que 2 o 3 veces por semana se reunían en la noche y oraban para que su iglesia nuevamente empiece a llegar gente nueva, empiecen a llegar jóvenes. ¿Y sabes lo que sucedió? Después de mucha oración, Dios movió a personas que llegaron a predicar el Evangelio a esta isla, ¿no? A Lewis. Y personas llegaron a predicar el Evangelio, las iglesias donde estaban ellas empezaron a recibir más gente sin saber cómo. Decían personas que de repente estaban trabajando y sintieron un deseo de venir a la iglesia, de conocer de Dios. Y en las siguientes semanas las iglesias se abarrotaban. En las siguientes semanas había mucha gente en las iglesias, mucha gente en diferentes lugares buscando aprender la palabra de Dios. Mucha gente, dice la historia, que mucha gente que había robado se arrepintió y fue a devolver las cosas y a pedir perdón. Por 2 personas que empezaron a orar fielmente. ¿Y sabes qué impactó en la sociedad el Evangelio? Que empezaron a cerrar los bares, los salones de baile, las apuestas y todo eso, porque no iba gente. Pusieron su fe en Cristo y entendieron, esas cosas ya no son valiosas para mi vida. Eso ya no es de beneficio para mí. Eso no me edifica. Y en la isla de Lewis dice que los bares empezaron a cerrar, los antros empezaron a cerrar. ¿Y qué pasaba? No había gente. La gente había puesto su fe en Cristo y ¿de qué estaba lleno? La iglesia. Y ahí hay una historia maravillosa, ¿no? Fue un avivamiento, después lo puedes buscar si quieres. Fue un avivamiento que se dio por personas que se pusieron a orar fielmente. Y las personas que ponían su fe en Cristo entendieron que habían cosas que ya no eran de edificación, de bendición o necesarias para su vida. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya hemos entendido que hay cosas que no son necesarias para nuestra vida, que en vez de edificarnos, nos hunden, que hábitos, vicios, ya Dios nos dio la vista para ver, nos dio la luz y seguimos metidos de repente en esas cosas.
¿Qué es lo que va a cambiar una sociedad? No la va a cambiar un político, no la va a cambiar un líder, no la va a cambiar un movimiento social. Lo que va a cambiar es el Evangelio de Cristo. ¿Y quiénes tienen el Evangelio de Cristo? Cada uno de nosotros. Entonces, ¿de quién es responsabilidad de que nuestra sociedad cambie? De los que tienen el Evangelio de Cristo. De los que debemos orar para que haya un avivamiento, de los que debemos compartir el Evangelio y de los que debemos recibir a las personas que han puesto su fe y confianza en Cristo. La isla de Lewis nos deja una bonita historia y un bonito desafío. Pero es lo mismo que estaban viviendo ellos en la palabra de Dios en Hechos. Demetrio decía, no es posible que la gente ya no venga acá. Y cuando vemos que todos esos lugares de perdición se van llenando en nuestra sociedad, ¿qué debe mover nuestro corazón? ¿Qué debe mover nuestro corazón? Predicar el Evangelio. Levantar nuestras manos y ser de luz al Evangelio. Lógicamente ellos, volviendo a la historia en Hechos, ellos cuando vieron todo esto, ¿qué hicieron? Empezaron a alzar la voz. ¿Has visto cuando discutes con una persona que no tiene argumentos, pero quiere ganar la discusión? ¿Qué hace? Grita, ¿no? Grita y se exalta y ya no puede escuchar tus razones porque sigue gritando, ¿no? Y tú quieres explicarle y no te va a escuchar porque sigue gritando. Entonces, a pesar de todo esto, ellos quisieron, movió a las masas y dice que empezaron a gritar, grande Diana de los Efesios, y gritaron por más de 2 horas. Estuvieron ahí gritando y moviendo a la gente, ¿no? La multitud se reunió en el teatro de Éfeso y empezó a gritar un alboroto, ¿no? La Biblia dice que unos gritaron una cosa y otra cosa porque la concurrencia está más confusa que solo hay que gritar. Y hay que gritar porque todo se está alborotando y hay que ser parte de esto, ¿no? Pero no había una razón lógica, ¿no? La respuesta de la masa era gritar durante 2 horas, grandes Diana de los ejércitos, ¿no? De los Efesios. Por más razones que les podían dar, ellos estaban metidos en eso, ¿no? La repetición ruidosa no equivale a la verdad. Por más que grites, si estás frente a la verdad, no tiene valor. Cuando más débil es el argumento, más fuerte suele ser el grito. La fe cristiana invita, sin embargo, al examen, al diálogo y a la evidencia de la palabra de Dios. Y juntamente con esto, Pablo, que en ese momento dice, yo voy a salir y voy a decirle todo lo que sucede, ¿no? Versículo 29, la ciudad se llenó de confusión y unos se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y entonces cuando Pablo quiso presentarse frente a la multitud, yo me imagino a sus amigos con un trabajo bien difícil, porque Pablo no era una persona que la podías convencer cuando quería hacer algo, de que se vaya para atrás. Pero él entiende que en ese momento no era lo mejor. Y la comunidad fue el escudo de Pablo. Y le dijo, mira, en este momento no va a ser bueno. Le mostraron un afecto genuino que incluso los funcionarios paganos interceden y dicen, Pablo, no va a ser bueno que vayas, que vas a provocar más gritos y más violencia, ¿no? Y la providencia divina, ¿no? Detrás de todas estas personas está Dios protegiendo a su siervo. El escribano calma la tormenta. El escribano dice, a ver, ¿qué tanto escándalo acá? Les dicen, ¿no? Y los lleva a reflexionar, le dice, ¿no? Oye, estos que han venido acá, en ningún momento han blasfemado contra Diana de los Efesios. Era interesante porque él es esta persona, el escribano, que se paró en medio,
no era creyente, no era seguidor de Pablo, solo estaba recopilando los hechos. Y le dice en un momento, ¿sabes? Ellos no vinieron a insultar. En ningún momento han blasfemado ni insultado a nuestra diosa, ¿no? Solo han presentado el Evangelio de Cristo. ¿Y sabes qué nos llama a reflexionar en ese momento? ¿Cómo presentas el Evangelio de Cristo? ¿Entras de frente a atacar, a insultar, o presentas el Evangelio de Cristo? Pablo y sus seguidores, Pablo y las personas que estaban ahí, no entraron a discutir lo de Diana, de los templecillos y todo el entorno de ahí. Presentó el Evangelio de Cristo, presentó el amor. Y a veces nos desgastamos tanto en atacar cosas que la gente hace, en vez de mostrar el amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que va a cambiar a la persona. Y después viene el discipulado, donde personas se van a dando cuenta que hay cosas que no son de bendición, que hay cosas que no van de acorde a la palabra de Dios y van a ir cambiando. Pero si empezamos directamente con el ataque, muchas veces ¿qué vamos a provocar? Que la persona se cierra, que la persona no quiere escuchar del Evangelio, que la persona diga, eso no es amor, me estás atacando. Estás atacando mis creencias, estás atacando mi modo de vivir, estás atacando muchas cosas. Que seguramente están mal, que seguramente no son las correctas, conforme a la palabra de Dios, es muy probable que sí. Pero ¿qué podemos esperar de una persona que no conoce a Cristo? Si la persona no conoce a Cristo, ¿cómo va a vivir? Como una persona que no conoce a Cristo, lógicamente. Como un pagano. ¿Y cuándo va a empezar a cambiar? Cuando tú insultes su creencia, cuando tú insultes su modo de vivir, cuando tú insultes las cosas que hace, o cuando conozca el amor de Cristo. Cuando entienda que Cristo murió por sus pecados y quiere darle perdón. Como Cristo murió por nuestros pecados y nos dio perdón. Esa es la manera de presentar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Solo presenta el Evangelio. No blasfemes contra sus creencias, no es necesario. Ellos van a ir cambiando después. No confrontes con violencia. Sí, proclama a Cristo. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia que Cristo cambió nuestra vida. Cristo cambió nuestro corazón. Y Cristo cambió nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿por qué ahora queremos a veces atacar? Cuando la gracia llegó a nuestra vida. Esta es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio como ellos lo hicieron. Le detuvieron a Pablo y dijeron, tu presencia va a ser más problema en ese momento. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo ¿con qué? Con mansedumbre y... Hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Vamos a presentar el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Vamos a proclamar la gracia de Dios? Sí. ¿La misericordia de Dios? Sí. Pero lo debemos hacer con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre es toda una fuerza controlada por el Espíritu de Dios. Entonces no pretendas que la gente viva como cristiano antes de ser cristiano. Tenemos que proclamar el amor de Cristo, como ellos lo hicieron. Proclama el amor de Cristo. Y ahora es algo interesante que los ídolos, para los de Efesios, los ídolos tienen fecha de caducidad. Y si tienes algún ídolo en tu vida, esto no dura para siempre. Caducan, se acaban, se terminan. Hoy nadie de todo ese entorno, de toda esa multitud, sigue a Diana de los Efesios. ¿Y quién sigue siendo proclamado hasta el día de hoy? Cristo. Dios sigue siendo proclamado hasta el día de hoy. Entonces, un disturbio, un problema, una situación de crisis, no puede callar el Evangelio.
tenemos que continuar proclamando el Evangelio. ¿Y qué podemos hacer? Así como ellos decían, grande Diana de los Efesios, ¿no? Hoy día podemos decir, grande mi equipo deportivo, ¿no? Ahorita, en un rato de la final, ¿no? Pero grande, ¿no? O podemos decir, grande la economía consumista, ¿no? Mira, todo lo que puedo conseguir, ¿no? Grande la abundancia material. Grande el Señor Jesucristo. No. ¿Cómo vas a decir eso? Porque las otras frases las podemos decir libremente hoy en día, ¿no? No, grande los gallos de Querétaro, ¿no? Grande esto, grande el otro, ¿no? Grande mi trabajo, grande mi sociedad, grande mi refresco favorito, no sé. Finalmente, Dios preserva su obra. Después del alboroto y todo lo que sucede ahí, Dios cuidó a Pablo, Dios cuidó a las personas que estaban ahí y continuó la predicación del Evangelio. Utilizó personas que ni siquiera eran creyentes ni cristianas, ni conocedores de la palabra de Dios para proteger a Pablo. Dios preserva su obra. Y después que cesó, dice en Hechos 21, que lo leímos, y después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, salió para ir a Macedonia. La persecución no detuvo el avance del reino. Todo lo que sucedió y este lío no detuvo nada. Fue algo anecdótico, fue algo que les enseñó lógicamente. Fue algo que vio una respuesta en lo que Pablo estaba haciendo. Fue algo que vio una respuesta en lo que esa sociedad estaba viviendo. Y después de todo este alboroto, ¿no? Habiéndoles exhortado, los abrazó y salió para ir a Macedonia. ¿Y qué iba a hacer en Macedonia? Continuar enseñando la palabra de Dios y predicando el Evangelio, ¿no? O sea, si esta porción de la palabra de Dios no nos anima y no nos mueve a continuar con la obra de Dios, tenemos que analizar cómo está nuestra relación con Dios verdaderamente. Porque después de todo ese lío, todo ese alboroto y todo lo que se vio, Dios les permite continuar con la obra de Dios. Y entonces, para terminar, un alboroto, una crisis, una pelea, una discusión, no es causa para que te detengas de continuar predicando el Evangelio. No es causa para que te detengas de continuar enseñando del amor de Cristo. Lo que tienes para enseñar, para compartir, es algo eterno. Todo lo demás caduca. Todo lo demás no sigue. Y cuando predicas esto eterno, podemos hacer la diferencia en la eternidad de personas. Una persona que pone su fe en Cristo pasa de muerte a vida y va a estar en la eternidad con Dios. ¿Vale la pena invertir en eso? ¿Vale la pena compartir el Evangelio? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido. Gracias por tus siervos, que a pesar de las dificultades, continuaban predicando el Evangelio. Señor, aún en medio de oposición, aún de personas como Demetrio y otros que trataban de callarlos, pero tú los protegiste, tú continuaste y preservaste en tu palabra. Y permítenos que podamos ser iguales, Dios. Aún con nuestras luchas, con nuestras inmadurez y con muchas cosas que seguramente nos faltan aprender y tú nos estás guiando. Pero Padre, que no dejemos de compartir el Evangelio, que no dejemos de ver la posibilidad de alcanzar a otros, de que no dejemos de invertir en lo eterno, Dios, que podamos vivir para tu gracia, que podamos vivir para tu misericordia y que podamos compartir el Evangelio con tantas personas que tienen necesidad. Ayúdanos como iglesia a brillar, a aprender, a crecer, a madurar, a seguir avanzando, no pensar que estamos ya en la cima, sino continuar creciendo y avanzando en tu Evangelio, en tu gracia y tu bondad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra y gracias también a Renato que nos compartió.